resurrección de Jesucristo. El 27 de febrero de 1991, una señora de nombre Ruth Dilo recibió la visita de unos oficiales del Pentágono, y le llegaron a decir, ella, una señora que trabajaba en una máquina de coser, y su papá de un joven trabajaban en una factoría, pero llegaron desde el Pentágono, recibieron una llamada desde Irak, que su joven, del nombre Clayton, había muerto en una bomba, explotó y murió. Y ellos trajeron la noticia, así que la llamaron a la señora Ruth, y ella, al ver a aquellos uniformados, ella dijo, pues esto no trae una buena noticia. Y la noticia que le llevaban es que a su hijo Clayton había muerto en esa explosión. Y esa señora en ese momento se sintió tan triste con esa noticia, que su hijo había muerto. Como todos, ¿verdad?, se sentirían tristes. Y ella no comía, ella se sintió, quería morirse. Y no pasó unos días, y como los 3 días recibió otra llamada, y era la voz de su hijo, que le decía, mamá, aquí estoy, soy yo, Clayton. Y ella le dice, pero si me dieron reporte que moriste. Sí, pero no sé qué pasó, pero yo estoy vivo. Y ella no lo podía creer. ¿Tú eres? Y le empezó a hacer preguntas de cómo le decía cuando estaba pequeño. Y entonces comprobó que era su hijo, y volvió ella a la vida. ¡Qué alegría sintió! Porque habían dicho que había muerto, pero en sí estaba vivo. Pero el mensaje de hoy es la resurrección de Jesús. Miren, los musulmanes dicen con gran orgullo, ellos dicen, les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mohammed. Así dicen los musulmanes. Aquí está. Y los budistas dicen, nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda. Aquí está. Y los chinos dicen, aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Hasta la palabra lo dice, confundidos estarán. ¿Se imaginan? Aquí está la tumba. Pero hermanos, solamente los cristianos pueden mostrar al mundo, solamente nosotros podemos mostrar al mundo que aquí no está el Señor, sino que resucitó. La tumba, no está la tumba vacía, Él resucitó. Solamente los cristianos pueden decir eso. Solamente la iglesia puede decir eso, que el Señor resucitó. Él resucitó, pero Él sigue vivo. Lo más importante, hermanos, es que Él vive. Él vive en nosotros. Él está aquí, hermanos. Y esa gente recuerda a sus profetas, recuerdan a Mohammed, pero esa gente murió. Esa gente no se habla de que tengan vida. Pero Jesucristo es vida, hermanos. No solamente es un monumento, es la vida misma. Y eso es lo que nosotros estamos predicando, hermanos, aquí. Nosotros estamos predicando porque Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos en nada. La iglesia no existiera. Miren, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es muy importante. Gloria a Dios. Pero hermanos, ¿sabían ustedes que si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos en nada? Lo más importante es que Él resucitó.
Porque muchos han muerto, hermanos. Pero ellos, y han resucitado, pero han vuelto a morir. Pero el Señor resucitó y sigue vivo en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. Porque hay poder en Jesús. Porque Él es Dios, hermanos. Cristo es Dios. Por eso nosotros recordamos eso. Solamente los cristianos. Miren, viene a mi mente una cita que está en Juan capítulo 20, cuando María Magdalena, yo quiero que noten esto, hermanos, la importancia que hay en la mujer. Las mujeres son muy importantes. ¿Saben ustedes que los discípulos estaban escondidos allá en una cueva después que se llevaron al Señor? Después que lo crucificaron, estaban escondidos. Pero una mujer fue en la mañana a la tumba donde habían sepultado al Señor. Una mujer, no fue un hombre, no fue uno de los discípulos, no fue Pedro. ¿Qué fue? Ve que Pedro él sobresalía en todo. Pero él no fue. Pero fue una mujer. Ustedes recuerdan quién fue, ¿verdad? María Magdalena. Ella fue a la tumba y dice que encontró que la tumba no había nada, que estaba vacío. Pero ella de la emoción salió corriendo a avisarle a Pedro y al discípulo amado Juan. Y la Biblia menciona, lo relata, que ellos salieron corriendo porque la mujer llevó la noticia, las buenas nuevas. Por eso les digo, hermanos, la mujer es muy importante para el Señor. Las mujeres son llamadas a liderazgo. Nosotros tenemos que respetar eso. Las mujeres están siendo usadas por el Señor. El Señor va a seguir usando a la mujer para predicar, para hablar de las buenas nuevas. Ven ustedes, esa mujer fue y dio la noticia. Y Pedro y Juan empezaron a corriendo. Y la Biblia menciona que, bueno, a lo mejor Pedro, ¿verdad?, comía marranito o algo, pero dicen que Juan corrió más rápido y llegó primero que Pedro. Salieron los dos corriendo. Y la Biblia menciona que llegaron a la tumba. Y el discípulo amado, el que llegó primero, ese no entró, sino que fue Pedro el que entró. Ya ven que Pedro se quedó atrás, pero él siempre, ¿verdad?, él tenía algo de bueno, eso también. Y entró a la tumba. Y la Biblia menciona que estaban ahí los lienzos, estaban allá a un lado. Pero habían también un sudario, el sudario que estaba dobladito, los lienzos estaban enrollados, como que algo se habían sacado de ahí. Pero había un sudario que estaba ahí, el cual estaba estaba dobladito, doblado el sudario en la esquina. Y eso, hermanos, eso quiere decir que el Señor va a regresar otra vez. El Señor regresa otra vez. Por eso ese sudario, ese pañuelo estaba ahí en la esquina. Pero a mí me llama la atención eso, hermanos, de que una mujer fue la que dio la noticia. Una mujer. Y saben, todos los discípulos estaban escondidos cuando pasó esto. Todos los discípulos, excepto uno, que era Juan, el que estaba ahí cuando lo estaban crucificando. Porque ellos estaban aterrados, hermanos, de miedo. Ellos tenían miedo. Entonces, pero, bueno, ¿qué podemos obtener de la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? Podemos tener confianza. ¿Usted tiene confianza en eso, hermanos? Miren, en la Biblia dice en Juan 14, 8 al 9, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no sabéis todavía quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 al 9. Muéstranos al Padre, dice. Tanto tiempo han estado conmigo. Y yo les aseguro, hermanos,
que esos discípulos estaban aterrados, escondidos. Estaban en una cueva y tenían la puerta con doble candado y le habían puesto hasta una tranca ahí cruzada. Ellos tenían miedo. ¿Saben por qué, hermanos? Ellos todavía no habían creído en la resurrección. Ellos no habían creído en la resurrección. Entonces, María les llevó la noticia. Esa mujer les llevó la noticia. Gloria a Jesús. Yo quiero relatar algo también en Juan 11, 25 al 26. Cuando dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es, hermanos, Jesucristo es la resurrección y la vida. Recuerden, miren, Marta y María. Marta sale al encuentro de Jesús y le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y miren, estaba por un pueblo ahí cercano y le decían: Lázaro murió. Y él se tomó un tiempo, él no se apresuró y le dijo: no se preocupen, yo sigo aquí haciendo el trabajo y yo voy a llegar a su tiempo, porque él no está muerto, él duerme. Y luego llegó, lo encontró Marta, le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, pero tú no llegaste a tiempo. Y luego María le dice lo mismo: si tú hubieras estado aquí, maestro, él no hubiera muerto. Pero miren, hermanos, hay mucha gente, y la Biblia menciona que el Señor les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Hermanos, usted tiene que desarrollar fe, tiene que creer en el Señor, porque el Señor es vida, hermanos. La resurrección tiene poder. El sacrificio, miren, si solo el sacrificio solo no tenía tanto valor, el valor era la resurrección, hermanos. La resurrección. Miren, recuerdan a Pablo. Pablo, cuando predicaba, él no hablaba de la grandeza de lo que hacía él, de lo que sabía él. Miren, su mensaje de Pablo era la muerte y la resurrección de Jesucristo, hermanos. Ese era el mensaje de Pablo. Nosotros tenemos que predicar eso, hermanos: la muerte y la resurrección de Jesús y el poder de Jesucristo que hay en la muerte y la resurrección. Eso es lo que tenemos que predicar nosotros. A veces hablamos de otras cosas, pero usted tiene que hablar del meollo del asunto. Miren, Pablo sabía muchas cosas, él tenía mucha preparación, pero el mensaje principal de Pablo era la muerte y la resurrección del Señor. Ese era el mensaje principal. Y miren, y hasta Agripa dijo: por poco y me convences. Casi se convierte el rey Agripa, porque él estaba hablando de eso. Y parecía un sermón que aburría, hermanos, pero eso era lo que tenía impacto. Y lo tenían como loco. Este está hablando de alguien que murió, pero que vive, decían los romanos. Decía la gente: pero eso es lo que nosotros hablamos, hermanos. Él vive. Él no murió y se quedó al olvido. Cristo vive en nuestras vidas, hermanos. Recuerden eso. Cristo vive. Cristo da vida. Y eso es lo que predicamos nosotros. Por eso hay poder en el Evangelio, porque Cristo vive. Amén. Por eso es que los mártires murieron, hermanos, no en vano, porque Cristo vive. Ningún mártir va a morir por algo que era mentira, por algo que no era verdad. No, ellos murieron por algo que ellos creían que era verdad. Por eso murieron. Ahora, hay una pregunta ahí. ¿Qué los hizo? ¿Qué los hizo a esos discípulos cobardes? ¿Qué los hizo ser valientes? ¿Ustedes se han preguntado eso? El hermano en la vigilia predicó de los mártires. La pregunta es: ¿qué los hizo a ellos ser valientes? Porque recuerden que ellos estaban escondidos. Cuando María fue a la tumba, mira, esos discípulos estaban escondidos. Y ella fue y tocó la puerta. Y ellos estaban quizá metidos debajo de la cama temblando. ¿Qué fue, hermanos? Fue la resurrección de Jesús que los hizo ser valientes.
porque hay vida, hermanos. Ellos podían ver detrás de la tumba, podían ver la esperanza, podían ver a un Cristo resucitado. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos. Nosotros, la resurrección nos da la convicción de que hay vida, hay esperanza en Jesús, hermanos. Por eso es que murieron esos mártires. Sí, hermanos, vemos, algunos les cortaron la cabeza, unos fueron crucificados con la cabeza para abajo, ¿verdad? Algunos los quemaron, casi la mayoría. Pero eso, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos se volvieron valientes? Porque ellos creyeron después en la resurrección. Bueno, Tomás dijo, ver no creer. Yo me tienen que traer aquí y yo le meterle los dedos, ¿verdad? Así hay muchos, hermanos. Ver no creer. Pero es necesario que usted desarrolle fe. Allí en lo que estaba, cuando estaba el Señor visitando, cuando Lázaro estaba muerto. Miren, yo me pregunto, y yo le voy a preguntar a Lázaro, si lo miro a Lázaro, porque lo vamos a ver. Lázaro, recuerden que se salvó porque estaba con el rico y todo. Pero yo tengo fe, yo le voy a preguntar, bueno, oye, ¿cómo fue que saliste? Porque salió de la tumba y dice la Biblia que estaba atado. Usted sabe que estaba atado, amarrado. Y usted, cuando está atado, usted no puede salir así caminando. Salió atado y le desataron afuera. O sea, la pregunta es que le voy a hacer al brother Lázaro. Oye, ¿cómo saliste? ¿Verdad? Así como los mexicanos, puede decirte cuate, o ¿cómo saliste? O el salvadoreño, ¿verdad? ¿Ah? Mira vos, ¿cómo fue? Porque salió de la tumba. Y yo imagino, hermanos, que salió como un cohete, así, para afuera. ¿Se imagina el poder de Dios? Él va a decir, salió y cayó. Y yo imagino que sí, lo empezaron a desatar. Pero eso fue maravilloso. Ustedes no se han puesto a pensar. Yo, cuando leo las escrituras, hermanos, hay revelaciones que el Señor da. No estamos poniendo otra doctrina, sino que tiene usted que salir de ahí del marco y decir, bueno, pero ¿cómo fue eso? Estaba atado y dice que salió. Entonces, eso va a ser importante preguntarle. Ahora, la Biblia menciona, hermanos, que dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Cuando ellos, dice Marta, hubieras estado aquí, Señor, no, Lázaro no hubiera muerto. María, si hubieras estado aquí, Señor, Lázaro no hubiera muerto. Casi que le estaban como reclamando, hermanos. Ustedes ven ese panorama ahí. Le estaban diciendo, mira, Señor, te tardaste, te mandamos mensajeros y tú no venías. Y el Señor allá, como es el dador de la vida, él dijo, él solo duerme. El Señor tranquilo. Pero ellas estaban, Señor, si no hubieras llegado. Pero miren, hermanos, hay una teoría, hay una versión, y yo la reconozco. El Señor era 100% hombre y 100% Dios. Y pudo ser que el Señor se lloró también porque Lázaro murió, porque él era 100% y amaba a Lázaro también. Ahora, hay una versión que es bastante creíble. Ustedes saben, el Señor sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que lo iba a resucitar. Ahora, ¿no se han preguntado ustedes por qué el Señor hubiera estado llorando y preocupándose tanto si Él sabía que lo iba a resucitar? ¿Ustedes se han preguntado eso? Entonces, bien, hermanos, de que el Señor llora también por la incredulidad de esa gente. Porque el Señor, hermanos, quiere que usted y yo desarrollemos fe. La fe es muy importante, hermanos. Y esta gente, Marta y María, ellos habían estado con el Maestro, pero ellos no habían desarrollado esa fe. Ellos no habían creído en sí que el Señor era el dador de la vida, hermanos, y podía resucitar no solamente a Lázaro. Entonces Él llora, hermanos, porque la gente estaba dudando también. Cuando usted duda, hermanos, cuando usted no tiene fe, el Señor se pone triste. ¿Ustedes sabían eso? El Señor se pone triste.
y dice, oh, tanto tiempo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces todavía. Usted ha tenido 20 años ya en el Señor y todavía, hermanos, usted duda de que el Señor es el dador de la vida, de que el Señor tiene poder para resucitar. Usted duda que el Señor tiene poder para cambiar sus problemas o los problemas de la humanidad, hermano, y tanto tiempo que ha estado en la iglesia o con el Señor. Por eso el Señor se pregunta y se entristece, dice, tanto tiempo han estado conmigo y todavía no me han llegado a conocer, hermanos. Es importante que nosotros lleguemos a conocer al Maestro, hermanos, que ese tiempo no sea en vano. Y eso fue lo que pasó también con los discípulos. Ellos estaban aterrados de miedo. Aquellos que un día dijeron, Señor, vamos a dar la vida por ti, vamos a morir por ti. Dijeron eso ellos, pero después terminaron temblando ahí en una cueva. Y fue una mujer que fue allá a la tumba. Hermanos, eso es lo que pasa a veces. Pero la resurrección debe traer convicción a nuestras vidas, hermanos. Y no fue sino hasta la resurrección, hasta que ellos vieron a Jesucristo resucitado. Cuando ellos vieron que se le apareció por 40 días, diciéndoles, aquí estoy, yo les había predicado, pero ustedes no habían entendido, no entendieron el mensaje, aquí estoy. Tal vez entendieron que iba a morir, pero no entendieron que iba a resucitar. Y entonces ellos empezaron a agarrar valor. Ya vino el valor. Cuando ellos se dan cuenta que Jesucristo resucitó, ellos dijeron, en verdad, sí hay vida en el Señor. En verdad, Él vive. Nosotros los cristianos, hermanos, estamos aquí, no estamos predicando esto en vano, sino todos esos mártires que han muerto por la causa del Evangelio han muerto en vano. Nosotros estamos aquí porque predicamos un Evangelio de poder, hermanos, porque Cristo vive, porque Cristo da vida. Por eso estamos aquí, iglesia, hermanos. Nosotros no estamos predicando esto en vano. Esto que estamos aquí no es en vano. El sacrificio que usted puede hacer no es en vano. Porque hay poder en la resurrección del Señor, hermanos. Solamente tenemos nosotros que desarrollar fe en el Señor. Crea en el Señor, que el Señor va a hacer la obra en su corazón, en nuestras vidas. Solamente tenemos que creer. Aleluya. Entonces ellos cambiaron. Ya no eran cobardes, ya tenían valor, porque ellos dijeron, aunque muramos, pero hay resurrección, hay poder en el Señor. Por eso todos, algunos los decapitaron, algunos los arrastraron, los quemaron, y casi todos murieron como mártires. Pero antes eran unos cobardes, hermanos, eran cobardes. Pero nosotros, cuando tenemos fe en el Señor, hermanos, y desarrollamos una convicción y una esperanza en la resurrección del Señor, entonces usted se va a olvidar de otras consecuencias. Entonces usted no va a pensar en usted mismo, no vamos a pensar en que algo nos va a pasar, sino que tenemos vida, hermanos, en el Señor. Tenemos vida en el Señor. Oh, alabado sea el Señor. Surgieron varias hipótesis o creencias ahí. Decían que sus discípulos a lo mejor se lo robaron y pagaron a alguna gente para que dijeran ahí, las autoridades, los judíos y los romanos, para que dijeran se lo robaron, para confundirla. Y todavía existen esas creencias. Se lo robaron el cuerpo, pero no pudo ser así. ¿Se imaginan aquellos discípulos cobardes y temblorosos ir y enfrentar al ejército romano entrenados para la guerra? Aquellos discípulos que ni querían salir con doble tranca, doble candado allá, la puerta, iban a salir así, con valentía, a pelear con el ejército romano y sacar al Señor y llevárselo. Era difícil. Ellos lo que querían era estar escondidos allá. Si no va María Magdalena a tocar la puerta, ellos hubieran seguido ahí. Entonces descartamos esa hipótesis. Otra hipótesis, las autoridades judías y romanas se lo robaron. Esa hipótesis
desde el momento se descarta. ¿Cómo lo van a robar ellos si ellos eran los que estaban tratando de aplastar al cristianismo? Si ellos se lo robaban, ¿verdad? No tenía sentido. Pero hay otro también que dice que Jesucristo no murió realmente. ¡Wow! Esa es una idea satánica, hermanos. Miren, el que sacó esto es una idea satánica. Al igual que el que dice que María Magdalena era la esposa de Jesús. Esos son libros satánicos. Esas son películas satánicas. Yo les digo que en el nombre de Jesús, hermanos, usted no si la lee para aprender algo, pero miren, no se clave mucho en eso. Porque esas son ideas satánicas. Miren cómo es posible. Dice esta teoría que a lo mejor se desmayó el Señor. Se desmayó. Miren, y dice la Biblia que estuvo como desde las 3 a las 6, como por 3 horas. Y según las teorías, alguien que está crucificado no puede respirar porque se asfixia. Pero no fue solamente eso. Póngale usted que se desmayó como ellos dicen, porque esto no pasó. Pero hubiera muerto ahí crucificado 3 horas. Por otro lado, también vinieron y le traspasaron con una lanza los pulmones y hasta el corazón. Y miren, hubiera muerto. Cualquiera muere así. Pero esa es una idea satánica, hermanos. Es una teoría satánica que dice que se desmayó. Y después de eso, que lo llevan a la tumba. Imagínense usted, como ellos lo dicen. Y así todo débil hubiera salido el Señor. Y que según la teoría de ellos, se imaginan, se levantó de estar desmayado y empezó a luchar con los romanos ahí cuerpo a cuerpo. Imaginen. Y después fue así con aquel cuerpecito. El Señor, si hubiera llegado con los discípulos, les hubiera causado náusea, ¿verdad? Ver aquel cuerpecito del Señor así. ¿Se imaginan? Esa es una teoría satánica, les digo. Amén. El Señor, hermanos, es el Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive para siempre, hermanos. Él vive. Y hay poder en la resurrección del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, hermanos. Aleluya. Vive el Señor. Y la última creencia es: Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Esa es la que nosotros creemos. Él sí resucitó. Si usted no cree eso, esa es la base del Evangelio, hermanos. Por eso es que nosotros estamos aquí predicando. Porque creemos que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Porque creemos que Cristo vive, hermanos. Esa es la base del Evangelio. Si no, le digo, usted está en nada. Si usted no cree eso, gloria a Jesús. Vive el Señor. Fue la resurrección que los hizo cambiar a estos de parecer. Fue la resurrección del Señor. Eso es lo que nos da a nosotros, hermanos, la valentía. Por eso es que muchos han muerto. Por eso es que muchos misioneros han padecido, han muerto. Muchos evangelistas han sido atacados, han perdido sus vidas. Y todos esos, hermanos, todos esos que han perdido sus vidas por causa del Evangelio, si no hubiera resucitado el Señor, eso hubiera sido en vano. Ese sacrificio hubiera sido en vano. Pero el Señor resucitó, hermanos. El Señor resucitó. Y miren, y Él dijo: no les voy a dejar solo. El Señor está con su pueblo también. Les voy a enviar el Consolador, el cual les va a guiar a toda verdad, hermanos. Y el Señor está con su pueblo, está con nosotros en este momento. El Espíritu Santo es Dios. Y ellos después decían: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Ya no estás tú. Pero Él les dijo: os conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar el Consolador. Así es, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es necesario que esté en nuestras vidas. Es necesario que lo busquemos, porque es Dios, es Cristo.
hermanos, en sus vidas, en nuestras vidas. Dios consolándonos. Aleluya. Pero hay poder en la resurrección del Señor, hermanos. Jesucristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Yo quisiera, tenemos un corto video. Alabado sea el Señor. Hay poder en la sangre de Jesús, hermanos. Hay poder en la resurrección. Y vamos a seguir predicando este evangelio. No importa, hermanos, las pruebas y consecuencias que hayan, pero vale la pena seguir predicando el evangelio, porque no estamos aquí en vano. No estamos aquí porque perdiendo el tiempo. Por eso usted, amigo, yo no sé si usted no ha entregado el corazón al Señor, más vale que crea que el Señor resucitó. Y en esta mañana yo no sé cuántos amigos tenemos aquí, si todos recibieron al Señor. Yo no sé si todos recibieron al Señor, pero ahorita que termine voy a invitar a la mayoría, a todos que pasen, hermano, en este día que según es de resurrección, pero nosotros estamos recordando algo poderoso, que es la resurrección del Señor. Y usted tiene que entregar su vida y tener una fe, una convicción que el Señor está vivo, que el Señor vive, ¿verdad? No es el Dios de los budistas, no es el Dios de los musulmanes que lo recuerdan, sino que nosotros estamos recordando a un Dios vivo, hermanos, a un Dios vivo y de poder. A ese recordamos nosotros. Aleluya, gloria a Jesús. A ese estamos recordando, hermanos. Cristo